Soy Eduardo Seijo Gutiérrez, impulso el organismo promotor de instituciones para la democracia Asociación Civil, el PRODEM, cuya misión es lograr mejores gobiernos, animando la participación ciudadana y la unidad de los organismos de la sociedad civil para que el pueblo asuma la soberanía que le corresponde sobre la base de principios y valores éticos sociales que derivan de la existencia de una verdad última y lejos de todo relativismo. Te invito a ver y escuchar los videos que se han hecho con este fin. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el podcast El Cristiano y la Dimensión Política. Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado a compartir este mensaje, que nos han ayudado a comentar y sobre todo a través de las diversas plataformas. Recuerden que por supuesto lo que buscamos es llevar el buen mensaje para todos, indistintamente de un color. Lo que queremos es que todos participemos en estas elecciones que pues es prácticamente la participación ciudadana que debemos de tener. Y bueno, hoy nuevamente nos acompaña el doctor en filosofía, por supuesto, Víctor Arjona Barbosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto de estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por su conocimiento, que la verdad es muy bueno y la verdad es que yo creo que a todos nos deja atónitos. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema considero muy interesante, que por supuesto es la democracia contra la dictadura. Y bueno, para entrar en materia, creo que ya hemos hablado de la importancia de la democracia. Ahora, ¿cómo podemos definir lo que sería lo opuesto? La dictadura, pues es una forma de gobierno en la que la persona que tiene o que detenta el poder se cree con un poder central tan grande y tan fuerte que debilita o elimina a los otros poderes. ¿Correcto? Okay, correcto. Porque la democracia se basa precisamente en instituciones, fundamentalmente como la división de poderes. Eso lo tenemos desde Montesquieu. Sí. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Okay. Generalmente el ejecutivo, casi siempre el ejecutivo, es el que trata de absorber y subordinar a los otros poderes. Y esto y las demás instituciones democráticas que empieza a desbaratar. La persona que va a instaurar una dictadura llega al poder por dos vías. Correcto. O por una vía revolucionaria, porque piensa que el gobierno anterior no fue suficientemente bueno. O no estaba inclinado hacia la felicidad popular. Claro. Y la otra vía es por la vía democrática. Correcto. Solamente que el aspirante a dictador lo que hace es, aunque llega por la vía democrática, una vez instalado, empieza a desinstalar a la democracia. O sea, empieza a eliminar las instituciones republicanas. Correcto. Y empieza a minar el principio de la división de poderes, tratando de subordinar a los otros poderes al suyo. Justo a eso me lleva mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de estas personas? Bien. La persona aprendiz de dictador empieza porque casi siempre está dotado de carisma. ¿Qué cosa es un carisma? Bueno, esto lo tomamos del sentido religioso. Sí, claro. Carismático significa la persona que tiene la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y con esto la iluminación, la luz es muy especial que Dios le da para poder discernir. Pero la palabra carisma luego pasa al lenguaje político. Y no solamente político, también artístico, literario. El carisma, la persona carismático, hombre o mujer, puede atraer a muchas es masas, aquella ¿no? que atrae masas sin saber exactamente por qué, ¿no? Pero el fenómeno está allá, ¿no? La gente delira, ¿no? Sí. Lo acepta. Lo ven, lo quieren. Lo trata de tocar. ¿De acuerdo? Esa es la persona carismática. Hasta le regalan sabiéndose el aprendiz dictador que tiene este don, entonces usa y abusa del carisma. Correcto. Y ese uso y abuso del carisma lo lleva a ser un populista. ¿Por qué? Correcto. Porque lo que trata de hacer es siempre decirle al pueblo lo que al pueblo le gusta. Fingir que está beneficiando al pueblo, ¿no? Pero en verdad no es así. ¿no? Hacerle creer que sí, pero exactamente. Entonces ahí tienes estas características, el uso y abuso del carisma, el populismo,
el halagar al pueblo de esa manera. Y por otro lado, algo muy importante que tiene el aprendiz del dictador, si no podría subsistir, tiene que formar adversarios. Tiene que polarizar, tiene que decir, estos son los buenos, estos son los malos, dividir a la misma sociedad, ¿no? Exactamente, porque precisamente eso es lo que anima, ¿no? Lo incentiva su acción como el que sabe, el máximo, el que actúa precisamente por los buenos. Y es lo que decíamos en otra ocasión, de que la polarización llega a una división del pueblo de tal manera que hay un pueblo y un no pueblo, ¿no? Así es. Increíble, porque en la democracia el pueblo somos todos. Y el dictador no, al separar, es decir, todos conmigo contra aquellos, ¿no? Y así hemos notado, por ejemplo, una gran demagoga, no llegó precisamente a más porque fue derrocado su régimen, pero ayudó mucho a su esposo. Me estoy refiriendo a Evita Perón. Correcto. Evita Perón era una persona que tenía ese carisma, que tenía esa gran capacidad, que tenía la facilidad para llegar al pueblo, discursos, convocaba, todo esto, y la gente la escuchaba. Y además ella personalmente daba regalos, suprimió las juntas de beneficencia pública, les dijo, señores, ya no tienen ustedes nada que hacer en beneficencia pública, porque a los pobres los atiendo yo, porque son mis pobres, mis descamisados, así le decía. Y claro, los descamisados era el pueblo bueno en contra de los oligarcas, que era el pueblo malo, ¿no? Eso es lo que hace un aprendiz de dictador. Correcto. Y si vamos a ejemplos, pudiéramos hablar de ejemplos de otros países para que la gente igual esté consciente. Y bueno, creo que lo han escuchado, pero vamos a profundizar un poquito en el tema si habláramos de Cuba, de Venezuela. Bueno, en primer lugar, los grandes dictadores del siglo XX, ¿no? Como fueron don Adolfo Hitler, como fue Benito Mussolini, como fue Stalin. Los tres eran dictadores. ¿Por qué eran dictadores? Porque los tres llegaron al poder por la vía democrática. Bueno, Stalin no tanto, pero Mussolini y Hitler sí. ¿Y qué hicieron cuando llegaron al poder? Pues entonces subordinar a los otros poderes, ¿no? Claro. Subordinar a los otros poderes, aquí solamente mando yo, ¿no? El que hacía las leyes, el que las ejecutaba, el que nombraba a los jueces, el que nombraba a todo el mundo era él, ¿no? Y también él polarizó todos contra el judío, porque el judío es el enemigo del pueblo alemán. El judío ha sido el causante de la desgracia del pueblo alemán. Y en el caso de Benito Mussolini, lo mismo hace, ¿no? Se eleva a tal grado que pues en las paredes de las principales ciudades de Italia y bueno, hasta de los pueblitos, ¿no? Se leía una frase, ¿no? Tanto en Milán como en Génova, como en Turín, como en Roma. Mussolini ha sempre ragione. Nunca se equivocaba el duce. El duce era él, el jefe, ¿no? Y este ejemplo, además, la represión contra los opositores. Y Stalin, pues, daba los famosos gulags, los campos de concentración. Ahí mandaba a sus enemigos, a los que tenían suerte. Porque a los que no tenían suerte, la purga los alcanzaba y los mataba, ¿no? Inclusive mataba a sus propios compañeros de lucha. Es célebre histórico la persecución que hace Stalin de Trotsky, León Trotsky, que iba de país en país escapando de la mano de Stalin, pero el brazo de Stalin era demasiado largo. ¿Y dónde encontró la muerte León Trotsky? En México. México le dio asilo político y Stalin se las ingenió para que uno de sus sicarios, mediante el estratagema de hacerse amigo de León Trotsky, etcétera, cuando con toda confianza lo recibe Trotsky en su casa, etcétera, pues le da muerte. Así que así era Stalin, ¿no? A sus enemigos no los perdonaba. Esto es un dictador, ¿no? Y en nuestra América hemos tenido también muchos ejemplos de dictadores, pero recientemente el que diga que Cuba no es una dictadura, pues, o que Venezuela no es una dictadura, o que Nicaragua no es una dictadura, no sé. Entonces, que sea eso. Un gobernante que ni siquiera deja a sus opositores llegar a las elecciones, les inventa delitos, como en el caso de... lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar con Venezuela. Sí, totalmente. Esta señora Corina, ¿no? Sí. Corina, pues no llegó. No va. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo no. Está descalificada para ser candidata. Y mientras no hay otros opositores, entonces, pues yo me quedo... Pues es solamente un solo partido. De hecho, hay un solo partido. Entonces, ¿qué son las elecciones? Terrible. Una farsa, ¿no? Sí, porque totalmente. La otra característica del dictador, falsa. Una vez ya establecido el dictador, es que no suelte el poder. Sí. ¿Cuántos años estuvo don Fidel Castro? 2000, no sé, desde 2013.
¿Cuántos años tuvo su hermano Raúl? Y este actuar, Díaz-Canel, pues es puesto por Raúl, ¿no? Claro. ¿No? Y el señor Ortega en Nicaragua, que hasta su esposa la hizo vicepresidenta, la señora Murillo. Es lo mismo. Y elección tras elección gana. Sí. Y a los opositores a la cárcel, o si prefieren al exilio. Sí. Y bueno, vemos en las redes sociales, pues ya benditas redes sociales, podemos ver lo que pasa y vemos a los cubanos que no tienen ni alimentos, que cuando tú vas como turista, luego se acercan a ti para pedirte hasta cosas de higiene básica. O sea, hay una repercusión muy grande en estos gobiernos. La mayor cantidad de inmigrantes, o tenemos el problema de la inmigración, que ahora es un problema en México y Estados Unidos. Sí. El número enorme de venezolanos, de cubanos, ¿no? Sí. Que emigran. ¿Y a dónde van? Sí. Pues a los Estados Unidos. A buscar el sueño americano. ¿Y en sus países? Quiere decir que hay un fracaso económico, sí. que hay una situación en donde no se respeta la libertad y la dignidad. Es terrible la dictadura. Sí, es muy terrible. Lamentablemente, escuchando una vez un conferenciante nos dio datos terribles. Unas encuestas donde dice, en el año 2018, la población hispanoamericana tenía un tanto por ciento en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Hoy, en 2023, una buena parte de los hispanoamericanos ya no creen en la democracia. Wow. Se inclinan por la dictadura porque dice, es un régimen fuerte, un régimen que acabe con los saqueadores, con los malos. ¿Cómo está eso, no? Claro. Eso es alarmante. Sí, totalmente. Que la solución ya no está allá. Como dijo Hitler una vez, es que la dictadura es la forma ideal de gobernar, porque se gobierna con firmeza, con energía. Tenemos el derrotero claro. La democracia está en decadencia, sobre todo la democracia occidental. Por eso la terminó él. Entonces hay un desencanto de la democracia y por eso, como todavía existe gente que cree en la democracia y que lucha por la democracia, hay que apoyar. Totalmente. Y hay que darnos cuenta de que la dictadura no debe ser el futuro, no es el camino para un país. ¿Usted creería que en México actualmente sí tenemos un gobierno 100% democrático o estamos ya en el principio de un camino de un gobierno dictador? No cabe duda que el actual presidente fue electo por la vía democrática, muy legítimo porque tuvo una enorme cantidad de votos. Sí, claro. Eso es innegable. Sí. ¿Que todavía existe democracia en México? Claro que existe democracia en México, ¿no? Lo vemos precisamente por el fortalecimiento de los organismos intermedios y por la vertebración de los organismos intermedios que se han agrupado en un enorme, no diríamos agrupación porque cada quien conserva su propia autonomía y su propia directiva, sus propósitos, etcétera. Pero sí la unión en un fin común. Un fin común es avanzar la democracia. Correcto. Y se llama así unidos. Sí. La palabra es bastante significativa. Unidos. Y esta unidos agrupa a muchos organismos de la sociedad civil que son colegios, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera. Y eso en México vemos un despertar democrático, ¿no? Correcto. Esta democracia se está manifestando ahora en toda esta actividad que tienen los organismos intermedios y la sociedad civil. Yo creo que esta es la hora de la sociedad civil en México y debemos aprovechar este momento para invitar, sobre todo los jóvenes, que tengan esta participación, que tengan esta conciencia de que el futuro de México depende de él y de su presente hoy, ¿no? Y de que no es una cuestión individualista o egoísta, sino hay que pensar en la comunidad, porque si le va bien a la comunidad, me va bien a mí. Pero si le va mal al país, me va mal a mí. Así que sí hay una esperanza de que la democracia continúe. Correcto. Pues muchísimas gracias por este mensaje tan importante. Muchas gracias por todo lo que nos ha compartido. Y bueno, pues ya escucharon, ya nos vieron a través de las diversas redes sociales. Es hora de compartir, es hora de votar, es hora de informarnos y sobre todo de ser conscientes que lo que nos afecta a nosotros le afecta a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Elisa, mucho gusto. Hasta luego, nos vemos en un siguiente episodio.